Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este nuevo video les vamos a estar haciendo el caso de prueba número 4, en donde vamos a así filtrar nuestros productos por la marca. Entonces vamos a ir a la página de producto, vamos a verificar que todos los productos estén visibles, que esto ya lo hicimos en el Before Each. Después vamos a verificar que la marca, el filtrado por marca exista. Vamos a hacer clic sobre una marca al azar. Vamos a verificar que el usuario ha navegado a la página de marca. O sea que se está aplicando el filtro y vamos a verificar que la cantidad de productos. Después vamos a hacer clic en un producto al azar y vamos a verificar la información de la marca. Entonces vamos a la página de productos. Se va a verificar que existe el título y la cantidad de productos sea mayor a 0. Y acá empieza nuestro test. Vamos a validar que exista el filtro de marcas, que son estos. Ahí vamos a agarrar la cantidad de marca y vamos a buscar el número al azar. Después de eso vamos a guardar el nombre de la marca y la cantidad de productos que es lo que figura acá. Vamos a hacer clic en Polo. Ahí vamos a validar que en este caso son 6 productos, algo 6 productos. Acá en la URL vamos solamente a verificar de que esté el brand products. ¿Por qué no el Polo? El nombre de la marca, porque en casos como este aparece el porcentaje. En otros también se podría hacer, pero es más largo la validación. Bueno, en este caso decidí no hacerlo. Bueno, después de eso vamos a hacer clic al azar en uno de los productos y vamos a verificar que en la parte de marca aparezca la marca que seleccionamos. Para Playwright vamos a ir a nuestra carpeta test y vamos a ir al mismo archivo en la que veníamos trabajando para todos los test de producto, que sería el productpage.spec.js. Ahí vamos a crear un nuevo caso de prueba. Voy a utilizar el custom test que también veníamos trabajando desde el video anterior, y vamos a crear ahí el caso de prueba número 4, que es para filtrar la lista de productos por marca. Vamos a utilizar page y product page, que serían nuestros features. Lo primero que vamos a validar es que exista que este cuadrado, este bloque de las marcas estén visibles, que para ello vamos a crear en nuestra clase de producto un nuevo método que se va a llamar getBrand. Bien, vamos a utilizar la clase Brands Product para ver si está visible o no este bloque de marcas. Otra cosa que vamos a validar es que este título diga la palabra brands. Para eso vamos a utilizar el selector brands, o sea, la clase brand product, y después H2. Tenemos que agarrar el texto. Bien, y ahora voy a crear una constante en donde tengo todas las marcas.
Para ello voy a utilizar brands product, la clase, después li y a. Lo voy a guardar una constante. Y voy a crear otra constante para ver cuántas son en total. Usamos entonces el branch filter, que ya lo habíamos creado la constante, y ponemos count. Y como yo quiero agarrar una marca random, voy a crear para ello un número random. Utilizamos ya los métodos reutilizables que tenemos en utils. De caso sea random num. Y le vamos a pasar este total de la cantidad de marcas que tenemos. Sencillo, si elijo una marca random, por un lado quiero tener guardado cómo se llama esta marca, y por otro lado acá estos numeritos que tenemos acá indica cuántos son los productos que pertenecen a esa marca. Yo eligiera Polo, tendríamos 6 productos. Yo también lo quiero guardar en otra variable. Entonces vamos a crear otra constante en donde voy a guardar todo el texto de la marca random que elegí. Y voy a agarrar el texto. Después, con esto voy a separar por un lado el nombre, por otro lado la cantidad de productos. Entonces digo from filter text, hago un split donde está acá el cierre del paréntesis, porque acá lo muestro como primero el número y después el nombre. Entonces los voy a separar ahí. Me va a quedar por un lado el paréntesis 6 y por el otro lado Polo. Y de ahí voy a agarrar la segunda parte de la lista. O sea, la primera parte, como dije, era abrir paréntesis 6. Y la segunda, el primer elemento de la lista, a ver, el elemento 1 de la lista, no el 0, es Polo. Y por las dudas voy a hacer un trim para sacarle los espacios si tuviera adelante y atrás. Y por otro lado voy a guardar también el número que me aparece. Entonces tenemos el brand filter text. Eso es todo una string y yo puedo agarrar la parte donde está el número. Entonces tenemos paréntesis 6. Pero en este caso sé que tiene un espacio adelante, así que debería ser el segundo, segunda posición. Y todo esto lo voy a convertir a número. Ya con esto con todo esto que juntamos, voy a hacer clic en esta marca. Le voy a decir brandsfilter.nth, el random brand, y después le voy a hacer clic. Y voy a devolver el nombre de la marca y el número de la cantidad de
productos que tiene esa marca. Entonces acá voy a crear una constante con esos dos valores. Entonces yo hago clic en una marca y acá en la URL me aparece Brands Products /Madame. Vamos a validar que esté esta parte en la URL, o sea, que diga Brands Products. Para ello vamos a utilizar uno de los métodos que ya los teníamos creado, es wait URL to load, y le vamos a pasar page y hago un paréntesis. En el video anterior cometí un error justamente en este método y ahora lo vamos a corregir. Les muestro para que vean en la parte de to have URL, según Playwright le puedes pasar o un string, el string tiene que ser toda la URL, o sea, de HTTP hasta todo completo, y si no le podemos pasar regex. Habíamos creado acá regex, pero está mal hecho. Yo lo interpreté mal la primera vez que en realidad utilizo esto con JavaScript. Estoy muy acostumbrado a utilizar regex con Python, así que esto lo vamos a quitar porque no hace falta. Y lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla y que se pueda aplicar para todos. Acá directamente voy a pasar como parámetro el regex. Lo guardo así y entonces acá cuando estoy llamando mi función, lo que voy a hacer es directamente escribirlo en formato de regex. ¿Ya? Escribo sí, como rojo quiere decir, bueno, por lo menos en mi editor indica que es un regex. Acá en el anterior también tendría que hacer exactamente lo mismo. Y en el anterior también. Bueno, y ahora continuamos. Vamos a validar que se haya aplicado el filtro a nuestra lista de productos. Entonces voy a crear un nuevo método para esto. Y en esta validación lo que voy a testear es que en el título, o sea acá, aparezca el nombre de la marca. Es una de las validaciones. Y voy a decir que tiene que contener. Ya lo tenemos que pasar. Y lo otro que quiero validar es que la cantidad de productos, en este caso son 5, acá elegí este Madame, son 5, o sea que este número que yo guardé equivale a la cantidad de productos que me está mostrando. Y para ello vamos a utilizar ya el selector que venimos usando, que es Product Image Wrapper. Vamos a contarlos. Y después vamos a decir que tiene que ser igual este número que guardamos. También se lo vamos a pasar como parámetro.
Bien, y ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a elegir un producto random y vamos a ir al detalle de ese producto. Entonces vamos a colocar, vamos a crear un random index. Vamos a usar el método que ya tenemos y le vamos a pasar este número, que es la cantidad de productos con, que aplica ese filtro de marca. Después de eso vamos a hacer clic en ese producto y para ello vamos a utilizar el View Product, ya lo tenemos, solo le tenemos que pasar Random Index. Ya va a hacer clic y se va a ir a ese producto. Entonces hacemos clic en este producto. Y acá lo que quiero validar primero es que estoy en esta URL con esto, Product Details. Y esta parte. Esas dos cosas quiero validar. Entonces, primero voy a validar lo de la URL. Voy a utilizar de vuelta el método. Ya venimos usando. Y vamos a decir que tiene que tener esto. Bien, ahora como estamos en la parte de la página del detalle del producto, nos vamos a ir a la clase del detalle del producto. Sería esta. Acá voy a continuar con las otras validaciones. Y en este también ya teníamos que habían 4 que tenían también la etiqueta P. Y como en este caso es el último, podemos utilizar last, que es este. Entonces ponemos expect. Le voy a pasar esto que teníamos. Agarro el último, porque hay varios que tienen el selector. Y el texto. Bien, entonces acá tenemos que crear el objeto. Vamos a pasar el page. Está bien, ya se importó arriba, está bien. Y usamos esto para llamar ese método. Y le pasamos el vamos a correr estos tests. Acá seguramente me olvidé pasar algo. A ver. Voy a poner await. Ahora sí debería funcionar. Bien, dio bien el test.
Ahí el título. Acá podemos ver que eligió la marca H&M y fue a... Ahí vemos que hizo clic y está en el filtrado de H&M. Son 5. Está bien. Acá también vemos que dice 5. Bien, hizo clic en este producto. Bueno, está validando la URL. Y después elige acá el último y valida que contiene el H&M. Bueno, y así es como quedaría nuestro test. Acá vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 4. Si tienen algún tipo de pregunta, alguna mejora, alguna contribución que quieran hacer, no duden en dejar un comentario. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.